Prendan las cámaras, bueno, hay dos que están vivos, el resto no aparece. Pero bueno, si prenden las cámaras, se los agradezco, así empezamos. ¿El resto están o no están? Pregunto. Brian, ya sé que sí. Hola, profe. Hola, Manuel. La luz se va a ir, vos no, pero sí, no hay problema. Si se corta, se corta. Eh, bueno, a ver. Hoy vamos a ver lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que en el año 45 se crea la ONU y que posterior a eso, en el año 48 se redacta, se firma, se suscribe la Declaración Universal de Derechos Humanos? Estas dos cosas conjugadas, hay una lógica que hace a que no es lo mismo una interpretación de cuestiones que hacen a una región que puede ser un lugar como la ONU que una interpretación de... A ver, ¿cómo les explico esta parte? Culturalmente la interpretación no es la misma si se hace desde la ONU que si se hace regional. Es decir, nosotros no tenemos idea, o la gran mayoría de nosotros no tiene idea, por ejemplo, de cuáles son las culturas o las costumbres en África o en regiones asiáticas, con lo cual, en ese momento, no solo al momento de suscribirse la Declaración Universal y al momento de crearse la ONU, se dan cuenta que lo más óptimo vendría a ser para la aplicación efectiva de estos derechos es la regionalización de los órganos de aplicación de estos derechos. ¿Qué quiere decir esto? Regionalmente cada región, valga la redundancia, crea su propia organización para entender, para administrar, para la aplicación efectiva de estos derechos en su ámbito de competencia. Es decir, eh, hay una confederación africana, asiática, y en lo que a nosotros nos interesa, hay un organismo que tiene intervención en nuestra región. ¿Alguien sabe cuál es este organismo? Es la OEA, puede ser. Sí. La Organización de Estados Americanos. ¿Por qué es importante esto? Si bien la OEA se crea en el mismo año que se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es en el año 48, específicamente es creada por un tratado y por lo tanto, más allá de que después en sus interpretaciones va un poquito más allá, eh, tiene intervención respecto de uno o dos tratados puntualmente. ¿Por qué? Porque las crearon para eso. Es decir, si bien estos derechos humanos, como les dije, los que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el resto de los tratados están mucho más amplios, con lo cual no habría conflicto, la OEA va a tener intervención principalmente sobre dos tratados. Así que si se les pregunta en un examen cuáles son los dos tratados que configuran el sistema interamericano de derechos humanos, son dos. Primero, el tratado originario por el cual se crea la OEA, que es, ¿alguien sabe? Acuérdenselo, se lo van a tener que aprender de memoria. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Ese es el primer tratado. Este tratado se da en el año 48, como les dije, y crea la OEA, la Organización de Estados Americanos. Posterior a ello, en lo que es más interesante para nosotros, dentro, ya en el marco de la OEA, se firma un tratado que van a empezar a oír muchísimo, tanto en constitucional, como en derechos humanos, como cuando vean internacional público, internacional privado. Hay un tratado que es la Declaración Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, también llamado. Este lo van a escuchar muchísimo. Este pacto se firma mucho después, se firma en el año 49, en el año 69, perdón. ¿Qué particularidad tiene este pacto? Que básicamente no está firmado por todos los miembros de la OEA. Con lo cual, si bien tiene aplicación en el territorio americano, lógicamente, solamente se va a aplicar a aquellos estados que lo hayan firmado, que lo hayan suscrito. ¿Por qué voy con esto? Tiene dicho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que aquellos países que firmaron ambos tratados, obviamente, la Corte va a entender o va a juzgarlos o va a evaluar las situaciones que ocurran en base a los dos tratados. Mientras que aquellos que firmaron solamente la Declaración Americana, solamente les va a poder aplicar la Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre. Bien, más allá de esto, más allá del sistema interamericano, que ustedes tienen que saber más o menos qué derechos hay en cada uno, no la Declaración Americana, porque la Declaración Americana es más formal. Pacto de San José, Costa Rica es algo que a mí sí me importa bastante, o a ustedes les va a tener que importar bastante. Vamos a verlo más a fondo cuando veamos, por ejemplo, la semana que viene, cuando veamos la opinión consultiva de Guatemala. Pero a mí lo que me interesa principalmente de la OEA son sus... Ahora se me cortó la luz a mí, chicos. Esperen un segundo, porque me acabo de quedar sin luz. Denme un segundo, ¿eh?
Bueno, a ver. Me cortaron a mí, Brian, no a vos, me parece. Em, ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de la OEA? Básicamente la OEA tiene dos órganos que son fundamentales en lo que hacen a los derechos humanos. Uno de ellos, creado en el seno de la propia OEA, es decir, creado por la propia asamblea de la OEA, por un acta de la asamblea, se crea lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a hablar de qué hace cada uno, de qué sirve cada uno. Se lo crea primero con unas facultades más limitadas, para luego, a través del Pacto de San José de Costa Rica, no solamente se firma el pacto, sino que también se le da mayores facultades a la comisión y se crea el segundo órgano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte se crea en el año 68 y empieza a trabajar el año 69 empieza a trabajar en el año 78. ¿Qué es lo importante de este tema? Es complejo como les dije antes, tanto la Asamblea como la Corte se crean en el Pacto de San José de Costa Rica. Si este pacto no había sido suscrito por otras partes, hubo que conseguir la conformidad de estas otras partes para que estos órganos pudiesen trabajar, ¿no? Lógicamente, porque no estaba el pacto. Si bien no firmaron el pacto, los órganos tienen un actuar válido. Pero obviamente necesitaban la conformidad de el resto de los que no firmaban. Por eso también la demora en entrar en funciones. Cuando lean el pacto, se los iba a leer, pero no lo tengo aquí, claramente porque estoy sin luz, van a ver que tratamos los mismos derechos que teníamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero ya mucho más fuerte. Es más, para nosotros es la forma en la que llega a nuestra Constitución Nacional el derecho a la vida específicamente y mucho más desarrollado. Ya no es un derecho abstracto que dice todo individuo tiene el derecho a la vida, sino que les explica el alcance de este derecho a la vida. Incluso con las prohibiciones sobre la pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos órganos, sobre los que nos vamos a dedicar un poquito más ahora, comisión y convención y corte tienen dos funciones muy diferentes. Acuérdense los nombres porque los exámenes le pifian siempre. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la comisión? Básicamente, ¿alguien tiene el pacto? ¿Alguien puede leer el pacto en estos momentos? Si no lo tienen en el texto. Les doy lo fundamental de la comisión, después ustedes repásenlo el texto y amplíenlo, lógicamente. Profe, yo lo tengo acá, ya lo encontré. Bueno, buscame las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que lo tenés en el pacto. Ay, es más fácil leerlo el texto, pero bueno, no importa. ¿Tenés las funciones de la Comisión Interamericana? ¿En qué artículo está? No, bueno, ese es el problema, porque el pacto le amplía las funciones, pero están también en el acta previa que no es del pacto, por eso, perdón. No importa. Está en el texto de clase igual también las funciones de la comisión. Se las voy a decir yo que es más fácil, después ustedes amplíenlas un poquito más.
La comisión es el órgano que tiene por función la de promover los derechos humanos. ¿Qué es promover? ¿Qué significa? Exactamente, es un órgano. Es gracioso porque en realidad la palabra es lo que queremos decir, es decir, promover, lo que hace es publicitar, que todo el mundo sepa que esos derechos están. Es decir, pero no está solamente para informar, es decir, es un órgano que va a enviar constantemente veedores o miembros o inspectores a los estados para controlar la correcta aplicación de los derechos que están en los tratados. Es decir, es muy habitual que veamos que, por ejemplo, la Comisión o la OEA, pero lo hace a través de la Comisión, envía veedores a los países donde hay elecciones. Eso es muy habitual. Para ver que se estén cumpliendo con los derechos políticos que están en los tratados. También, incluso, pero ni siquiera tiene que actuar frente a denuncias. A ver, la comisión, cuando se entera que podría estar ocurriendo una violación a los derechos humanos por parte de un Estado, puede ir de oficio y presentarse, actuar in situ en el lugar para ver si realmente esto está ocurriendo o no está ocurriendo. ¿Qué es lo que va a hacer la comisión? En primer lugar va a tomar, ahí volvió la luz, va a dar recomendaciones a los estados respecto de lo que está detectando que están haciendo bien o lo que está detectando que están haciendo mal. Lo que están haciendo bien en realidad, nada. No es lo importante, sino que lo importante es cuando el Estado está incumpliendo los derechos que suscribió en estos tratados. Es decir, si el Estado se comprometió a respetar unos derechos y no lo está respetando, es la comisión quien en primer lugar le va a hacer recomendaciones. Al hacer recomendaciones, el Estado puede seguirlas como no. Es decir, le puede decir, bien, pero ¿qué pasa? Estas son antecedentes, si la comisión ya intervino, ¿no? Estas recomendaciones donde la comisión verificó que hay incumplimientos son antecedentes en caso de que la cuestión llegue a la Corte. Si la cuestión llega a la Corte Interamericana, ya ahí no hay un puedo cumplirlo o no, y no lo cumple de todas maneras. Hace recomendaciones. En general, estas recomendaciones deberían cumplirse por parte del Estado. Va a hacer informes. La comisión es el órgano a través del cual, y lo van a ver la semana que viene cuando vean el fallo Bulacio, la comisión es el órgano a través del cual nosotros, como individuos particulares, es decir, como personas, podemos acceder a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no es a través de la comisión que nos lleva a la Corte, nosotros no podemos acceder por nuestra cuenta a la Corte. La Corte está solamente para intervenir en cuestiones entre estados y para llegar a ella tenemos que llegar a través de la comisión. Después vamos a ver, hay un par de requisitos, pero es el órgano que nos sirve de trampolín, o es el órgano que nos va a llevar o que va a llevar nuestros casos en caso de una violación a nuestros derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les dije, la comisión tiene esta función de promover los derechos humanos, de publicitarlos, de verificar incumplimientos por parte de los estados, de hacer recomendaciones, de ver. Es un órgano muy, muy, muy itinerante en el sentido de que puede estar en cualquier lugar y no necesita que alguien haga una denuncia específicamente para que ellos vayan y vean si se está cumpliendo o incumpliendo.
Si ven la noticia en el noticiero, si ven un noticiero y ven que se podría estar incumpliendo, se podría estar violando un derecho humano, la comisión puede actuar directamente. ¿Está? Ahora bien, ¿cómo llego yo? Supongamos que tengo una violación a mis derechos humanos en mi país y quiero llegar a la corte, es decir, quiero reclamar, ya salir del ámbito de mi país, porque en mi país no se me respetan mis derechos humanos, y quiero que lo controle alguien más, porque para eso mi país firmó estos tratados. Voy a llegar a través de la comisión a la corte de la siguiente manera. En primer lugar, lo más importante es que dentro de mi país no tiene que haber, esperen un segundo a ver si ya volvió a la internet, todavía no volvió, bien. Dentro de mi país no tengo que poder hacer nada más. Es decir, tengo que haber agotado todas las vías judiciales dentro de mi país. Esto lo van a entender perfecto con Bulacio. Es decir, en Bulacio lo que pasa es que la familia de la víctima ya no tenía más recursos. Es más, el último recurso estaba presentado por la otra parte pidiendo que la prescripción de la acción por el transcurso del tiempo, básicamente. Después les hablo en castellano si quieren, pero no importa. No tienen que poder hacer nada más dentro de su país. Es en primer lugar. En segundo lugar, no tienen que haber pasado más de 3 meses desde que no pueden hacer más nada dentro de su país. Y en tercer lugar, esto es lo más complejo de todo, tiene que haber autorización del país para que intervenga la corte. Esto es lo más difícil de todo. Es decir, el país le tiene que haber dado permiso a la corte para que juzgue este caso. ¿Cómo puede ocurrir esto? La forma más lógica sería que todos los países, al momento de aceptar la creación de la corte, otorguen jurisdicción a la corte para intervenir en las causas entre particulares que se den con su país. ¿Entienden esto que estoy diciendo o ya les compliqué mucho la vida? Se entiende. Bien. Entonces, si el país no da permiso, si el país no le da permiso al Estado, la corte no puede intervenir, no puede. Mientras que, si al momento de crearse la corte o a un momento posterior el país podría haber dado un permiso general, diciendo, intervenga en todas las cuestiones que haya entre un particular y el Estado. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que cuando llega una cuestión de estas a la comisión le pregunta al Estado y es el Estado en el que en cada situación dice que sí o dice que no. En el caso Bulacio, ya lo van a entender, fue fundamental la intervención del Estado. Creo que fue, si no me equivoco, fue en el medio de la crisis 2001-2003, creo que fue, si no me equivoco, Duhalde o primera presidencia de Kirchner. Alguno de esos dos fue los que hicieron las gestiones con la OEA para que realmente se le dé una solución a la familia por una barbaridad que había pasado. Que ya lo van a leer, que espero que lo lean. Si no lo leen para la clase que viene, van a tener que presentar todos un trabajito práctico, escrito a mano y explicándome los dos fallos. Así que yo espero que se pongan las pilas y lean Opinión Consultiva de Guatemala y Fallo Bulacio. Un segundito y vuelvo con la corte, ¿eh? Un segundo.
Bien, perdón. Ahora que tengo computadora puedo seguir. Corte. Acá sí salimos de este mundo de intervenciones que en principio no serían vinculantes, de las recomendaciones, para pasar sí a lo que es el órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene tres funciones. Grábenselas en la cabeza, escríbanlas, búsquenlas, googleenlas, léanlas, hagan lo que quieran, pero no se las pueden olvidar. Las vamos a repasar un par de veces. Si lo ven en los dos fallos que vamos a ver, van a entender cuáles son estas funciones. Son dos principalmente y una que deriva. Tiene funciones contenciosas, tiene funciones consultivas. Contenciosas, ¿qué quiere decir? Que resuelve contiendas, conflictos, no que contiene a nadie. Tiene funciones consultivas porque responde consultas casualmente. Y tiene otra función que es la de dictar medidas cautelares. Muy parecido a lo que pasa en nuestra justicia también. A ver, en la función contenciosa y en la función consultiva es un tribunal como cualquiera, es decir, funciona como un tribunal. Es decir, llega un caso, puede llegar a dictar estas medidas cautelares para evitar que haya conflictos, para evitar que se pierda el derecho, y resuelve y dicta una sentencia. ¿Está? Esto ahora ya lo vamos a ver bien. Mientras que lo que es novedoso es esta función consultiva. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace la Corte es responder a la pregunta que le haga cualquier miembro de la OEA, incluso la comisión pregunta de exámenes. ¿Quién puede solicitar opinión consultiva a la Corte? Cualquier Estado miembro de la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la aplicación o interpretación de los tratados internacionales sobre los cuales tiene competencia la Corte, es decir, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto de San José de Costa Rica. Sobre cómo se interpretan esos tratados, sobre cómo se aplican, sobre lo que sea, cualquier Estado puede ir a preguntarle a la Corte diciéndole, mira, no entiendo esto, no sé a qué se refiere, no sé cómo se interpreta, etc. Incluso la propia comisión. Esto es gracioso porque en realidad en lo que nosotros llamamos la opinión consultiva Guatemala es la comisión, en realidad no es Guatemala la que hace la pregunta, sino que es la comisión y la comisión nunca nombra a Guatemala. Después vamos a ver por qué se llama Guatemala, tiene una explicación, pero básicamente la comisión encuentra una vuelta para llevar un conflicto que tenía Guatemala que iba a ser violatorio de uno de los tratados. Lo lleva como chicanea la pregunta, por decirlo de una manera. Nada, no importa. Entonces,
¿Quién puede hacer? Respóndame. ¿Quién puede solicitar una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A ver, chicos. Cualquier Estado miembro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, perfecto. Esa es la respuesta que quiero en el examen. Parece que lo estoy tratando de tontos, pero es así, chicos. Se olvidan esto y les va mal. Lo digo por experiencia, pues ya lo he preguntado muchas veces. Bien. ¿Qué pasa con las opiniones consultivas? Porque una opinión consultiva no es una sentencia en un caso concreto. Entonces, es meramente lo que podríamos decir como una preopinión respecto de un tema por parte de la Corte, pero no está dado en un caso concreto. Al no ser un caso concreto, no hay partes. Entonces nadie tiene la obligación de cumplir esto. ¿Por qué? Porque no tengo una sentencia en contra, sino que sé lo que opina la Corte, nada más. La Corte Suprema nuestra, de nuestro país, dijo que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana deben seguirse y deben respetarse, porque es lógico la interpretación que hace la Corte. Si luego de que, si yo no la sigo, ya sabemos cuál es la opinión de la Corte al respecto, y si una causa llega a la Corte, por eso sé que va a salir en contra. ¿Por qué? Porque yo no estoy siguiendo lo que opina la Corte Interamericana. ¿Se entiende, no? Esa parte. Es decir, si bien no son obligatorias, nuestra Corte Suprema dijo que hay que seguirlas. Distinto, como les dije antes, es una recomendación hecha por la Comisión. La Comisión no tiene la función de interpretar, pero también es un antecedente si hay un conflicto, que la Comisión haya dicho algo y que el país no lo haya hecho. Pero bueno, ya no es una interpretación judicial. Primera función entonces es consultiva. Guatemala, viernes que viene, léanlo de arriba abajo porque vamos a charlarlo. Tenemos una clase para hablar 2 fallos. Opinión consultiva. Función contenciosa. La función contenciosa tiene por objeto justamente resolver contiendas, conflictos, peleas, discusiones. Acá tenemos una corte actuando como un tribunal, como una corte propiamente dicha. Tenemos 2 partes que se están peleando, 2 o más partes que se están peleando. Vamos a decir quién tiene razón, quién no la tiene y vamos a dictar una sentencia. Esta sentencia puede darse, vuelvo a decir, entre 2 estados o entre un estado y quién más. Y un particular. Y un particular. Un particular, que este particular para llegar a la corte, ¿qué necesita? ¿A quién necesita? A la comisión. A la comisión, perfecto, bien, entiendan esto. Particular va a llegar siempre que la comisión lo lleve con la conformidad obviamente del país, ¿no? Que es la otra parte. Conflicto, por ejemplo, podría ser conflicto que se haya dado, creo que se dio tanto en ámbito interamericano como en ámbito de la Corte Internacional de Justicia, el conflicto por papeleras con el río Uruguay. ¿Alguien se acuerda? Cuando Uruguay abre una papelera en Paysandú que iba a contaminar o que tenía posibilidades de ser contaminante para el Río de la Plata. Básicamente el conflicto se daba más que por un tema de contaminación, se daba por un tema de que todos los beneficios quedaban de un país y para el otro nada, y el río que se utilizaba o que se iba a perjudicar era el Río de la Plata. Bueno, esta cuestión fue llevada a Corte y después fue llevada a Corte Internacional. No me acuerdo si llegó a la Interamericana en ese caso. Pero bueno, el caso que vamos a ver nosotros claramente es el caso Bulacio, que es como se llegó en una cuestión de particulares. Pero tengan en cuenta, y esto es muy importante, que la Corte está para juzgar a quiénes.
¿A quiénes juzga la Corte? ¿A las personas o a los países? A los países. Los países. Exactamente. La Corte no tiene funciones penales. Es decir, la Corte, para hablárselos burdamente, la Corte no puede meter preso a nadie. ¿Está? Esto es algo que recién se solucionó a fines del siglo pasado, con la creación de la Corte Penal Internacional, que lo vamos a ver en la última parte de la materia. Pero la Corte solamente va a juzgar a los países. ¿Y cómo juzga? ¿Cuál es la pena que le puede imponer a un país? El país no puede ir preso, ¿no? Claramente. Con lo cual, ¿cuál podría ser la pena? ¿De qué tipo? Económica. Claro. Es decir, más allá de dar alguna recomendación respecto de sobre cómo, del actuar de alguien o no actuar de alguien, va a dar una recomendación y va a dar un fallo económico. Va a decir, vos tenés razón, vos no tenés razón, si hay un perjuicio, hay que sancionar de esta forma. Si no hubo perjuicio y solamente estaban discutiendo quién tenía el derecho y nada más, va a resolver a favor de uno y del otro, y después ese va a hacer con su derecho lo que quería hacer. Antes que nada, ¿por qué les puedo decir que puede no haber perjuicio? La Corte tiene otra herramienta en esta función contenciosa, que es la de dictar medidas cautelares. Yo les expliqué las medidas cautelares cuando vimos amparo, ¿no? Que les dije que muchas veces la forma para solucionar o el medio idóneo para garantizar mis derechos constitucionales es un juicio ordinario. Y para que en este juicio ordinario el derecho que está en disputa no se pierda, existe algo que se llama las medidas cautelares. En este caso es lo mismo. Las medidas cautelares tienen por objeto preservar el derecho que está en litigio. Se hablé muy técnico, pero básicamente la idea es que el derecho sobre el cual estamos discutiendo, cuando termine la discusión no se haya perdido. Entonces, generalmente se dictan medidas de no innovar, es decir, que no cambie el estado del derecho hasta tanto se resuelva. Puede decir, mira, esto se queda congelado así como está hasta que yo dicte la sentencia. Hay algunas cosas que son reparables, si el derecho se perdió se puede reparar económicamente, pero supongamos que estamos discutiendo artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que me habla sobre pena de muerte. Y tengo una persona que está condenada a pena de muerte y estoy discutiendo de si el Estado lo puede condenar a morir o a no morir, ¿no? Si le puede dictar la pena de muerte, si le puede dar una condena con pena de muerte. Si ese es el objeto de la discusión. Claramente, si yo no dicto una medida cautelar para que se suspenda la ejecución hasta tanto se dicte la sentencia, luego, si esto ocurre en el medio del juicio, claramente el derecho ya no tiene sentido. Más allá de sancionar económicamente al Estado, el derecho se perdió, el derecho a la vida, que es el que se está discutiendo. ¿Se entiende? Por lo cual, la Corte puede dictar estas medidas cautelares para proteger el derecho. Entonces, dentro de esta función contenciosa, la Corte puede dictar medidas cautelares. Contiendas, como dijimos antes, que pueden darse entre estados o entre Estado y particular. Quiero ver si de este tema me olvidé algo más. Creo que no. En los textos que yo les había dado están mucho más desarrolladas las funciones, tanto el reglamento de la Corte, el reglamento de la Comisión, perdón. Están las competencias de los órganos de la Convención. Lean eso, que está mucho más amplio de lo que les acabo de dar recién. ¿Cómo está integrada la Comisión?
Cómo está integrada la Corte no me importa, sinceramente. Me importa que sepan para qué sirve cada uno de estos órganos. Fallo Bulacio. Ahí vamos a hablar un minutito como para darles la introducción de esto. Y bueno, opinión consultiva la tienen, si no me equivoco, esta es Guatemala. Opinión consultiva la tienen en... esperen, ¿eh? Bien, sí. No dice Guatemala, pero es la única opinión consultiva que tienen subida al Drive. ¿Está? Y el otro, en cambio, se llama Caso Bulacio. Les voy a dar una muy breve introducción para que entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos del caso Bulacio. ¿Alguien sabe de qué se trató esta situación de Bulacio? Saben que son muy chicos ustedes, ¿no? Pero bien dicho, ¿no? Que son chicos. A principios de los 90, nosotros tuvimos mucho tiempo con la vuelta de la democracia en el año 83, se dio una convivencia, una falta de amoldamiento a la vuelta de estos derechos constitucionales, al pleno goce de nuevamente los derechos constitucionales, se da la existencia, algo que era muy habitual, de normas, porque eran normas, eran cuasi leyes, que no eran dictadas por el poder legislativo, ni el poder legislativo de la ciudad, ni piensen que la ciudad recién fue autónoma en el 94, ¿no? Se dio la existencia de estos llamados edictos policiales. Era la policía la que dictaba leyes para su propio ejercicio, en este caso en la capital federal que era en ese momento, no era la ciudad de Buenos Aires, no era este híbrido autónomo entre capital federal y provincia. Básicamente, por aplicación de estos edictos policiales se daba algo que se llamaban racias, entre tantas cosas. ¿Alguien sabe lo que era una racia? A mí me acuerdo, me lo decía mi mamá cuando era chico, me decía, a vos te va a llevar la racia, te va a cortar el pelo. Cosas, pero era muy habitual, chicos, ¿eh? Es decir, llevaban grupos de personas sospechosas, las detenían por las dudas, en masa, ¿no? Así, averiguaban los antecedentes de todo y después, nada. Sí, un momento. Bueno, a ver, Bulacio se relaciona con esto, con un actuar de las fuerzas policiales en exceso de funciones, pero que terminan con la muerte de este chico, que era un pibe menor de edad, etcétera, 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 al que se le violan sus derechos y que termina muerto. Eso es Bulacio. Esto se da en un recital de los que en su momento eran Patricio Rey y sus redonditos de ricota, quienes a partir de ese momento, por este motivo, nunca más volvieron a tocar en la ciudad de Buenos Aires, entre otros motivos de protesta. Lean Bulacio, me interesa de Bulacio, chicos, pero en serio, para que se den cuenta el daño que puede provocar un Estado cuando no solamente no respeta los derechos, sino que después se vuelve cómplice para no brindarle protección a la familia. Véanlo en el fallo, véanlo en la parte del fallo que habla sobre
el informe psicológico de la familia. Creo que está en la página 27, algo así. No me interesan las cuestiones muy formales. Necesito saber que ustedes se den cuenta cuáles son los hechos, qué es lo que pasó, por qué se llegó a la corte, qué fue lo que pasó en nuestro país para que se tenga que llegar a la corte, obviamente la conformidad del país y obviamente cómo termina esto. Pero sí lean sin falta lo que es el informe de la psicóloga porque les va a llegar mucho, es muy, muy, muy importante. Bueno, refuercen corte, refuercen comisión a través del texto que está en la página. Si me quieren preguntar algo, pregúntenmelo. Yo tengo una duda, Sí, porque para llegar a la corte, o sea, el país debe permitir que la corte intervenga. Y si el país no lo permite, ya no se puede hacer nada más. no, pero es un muy mal antecedente hacia el país que no permita que En particular, quiera. y el Estado, al Estado quizás no le convenga. Más si A el ver, el país puede decir que no, sí, porque está. Esto está. Está en el reglamento de la Corte que el país puede decir que no. Lamentablemente es así. Pero obviamente es una publicidad muy negativa para el país negarse a que la Corte juzgue. Es decir, a ver, la amenaza a la exposición pública diciendo, miren, el país, Argentina, se niega a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revise la causa Bulacio. ¿Está? Meter país con negar derechos humanos es una publicidad muy negativa, muy contraria. Eso, por ejemplo, es lo que ocurre con la opinión consultiva de Guatemala. La defensa que hace Guatemala es decir, yo nunca le di permiso a la Corte para que intervenga en este tema. Y a lo que le contesta, nosotros no estamos hablando de Guatemala. Ya lo van a ver bien lo de Guatemala, pero sí, tiene que haber conformidad del país. Lo lógico sería, viviendo en un mundo ideal, que no haga falta esto o que todos los países al momento de firmar el pacto, porque están firmando un pacto, están reconociendo la Corte Interamericana, la reconocen, que en ese momento también digan, le otorgo jurisdicción para todas las cuestiones que se den en mi ámbito. Eso sería lo más coherente. Pero bueno, es lo mismo que dijimos antes cuando hablábamos de la operatividad, ¿se acuerdan cuando hablamos la clase pasada de la operatividad de los derechos humanos, de los tratados, de los derechos contenidos en un tratado? Es decir, si yo estoy reconociendo, estoy firmando un tratado por el que le doy competencia a la Corte, no puede ser que después tenga que darle la competencia en cada una de las situaciones para que la Corte intervenga. Es ridículo, pero es así. Está establecido en el propio reglamento. Eh, Nada, así funciona. Creo que era la forma en que lograron que todos los países lo firmen. Va, los que firmaron el tratado ese. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay Bueno. fecha de examen, profe? No, porque quiero ver las fechas que le dan a ustedes en... ¿Cómo se llama? En Avellaneda. Si les toca, no sé si les va a tocar Avellaneda o les va a tocar Paternal esta vez a ustedes para los otros exámenes. Entonces, dependiendo de esas fechas, para que no les caiga el mismo día, eh, no va a ser el mismo día que les toque la fecha de coso. Seguramente sea la semana, la fecha posterior a esa. O sea, va a ser después de sus próximos exámenes de las otras materias. A eso me refiero. Bueno, ¿tienen no se los puedo definir, capaz que hacemos una parte escrita y después cerramos. Somos muy pocos, así que podemos hacer una parte escrita y una parte oral, o todo oral o todo escrito, pero va a ser muy, muy breve. Somos pocos, así que nada, igual vas a tener que estudiar lo mismo, Brian. Bueno, listo, nos veremos entonces recién el próximo viernes. Lean Bulacio, lean Guatemala. Si no los leen, van a tener que hacer un trabajo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bueno, chao chicos.